nueva conversación que vamos a tener el día de hoy. Vamos a hablar sobre un tema importante dentro de lo que es turismo accesible. Ya hemos conversado en varias reuniones, tanto el mes pasado como este, y vamos a continuar teniendo a varias personas expertas en los diferentes temas que vamos conversando. Recuerden, al final de este conversatorio, Raúl nos ayudará con el link para que ustedes puedan registrar su asistencia y puedan recibir el certificado del Ministerio de Trabajo que nos acompaña en estos talleres. Sin más, voy a compartir la pantalla. Por favor, me avisan si se ve adecuadamente. Muy bien, mi querida Eli, muy bien. Muchas gracias, Raúl. Muy bien, y vamos a continuar conversando sobre el turismo accesible, ¿no es cierto? Cómo este tema que es tan importante ahora y que cada vez más los países se ven involucrados, permiten a todos los turistas, sin importar que sean personas con discapacidad, que sean adultos mayores, que sean personas embarazadas, que sean personas con paquetes, que lleven una carriola, puedan transitar y disfrutar de un derecho que tenemos todos, que es el derecho al turismo, al ocio, al descanso, sin obstáculos ni barreras. Y de eso se trata nuestras conversaciones que vamos a tener durante estos días. Vamos ahora a tratar un tema súper interesante que se llama alianzas estratégicas para el turismo accesible. Y como hemos conversado en días anteriores, ¿por qué necesitamos alianzas? Porque no podemos hacer todas las cosas solos. Ni el sector privado, ni el sector público, ni lo que se llama el tercer sector pueden trabajar solos. Necesitamos aunar esfuerzos no solamente para adecuar los espacios turísticos a los cuales los turistas acceden, los viajeros llegan, sino también el entorno, el espacio público. Es decir, necesitamos aunar esfuerzos entre todos para poder realizar actividades que realmente sean redundantes en el turismo accesible. Eso va a apoyar a mejorar la competitividad, la calidad de los servicios y por lo tanto va a haber muchos beneficios alrededor de la llegada del turismo accesible. Existen varios mecanismos para ellos, pero hoy vamos a recibir a una persona, a un experto sobre este tema. Me da el gusto de compartir con ustedes la presencia del máster Víctor Lluxar. Él es licenciado en turismo, conoce sobre el tema, ¿no es cierto?, en turismo histórico de la Universidad Central. Y él ha seguido varias academias, ¿no es cierto?, es maestro en gobierno de las ciudades, la gobernanza de todo el entorno que significa, y también en innovación de la gestión turística, específicamente en turismo gastronómico. Es docente, es investigador, ha hecho varias publicaciones sobre los impactos del turismo en ciudades, en frontera, en complejos urbanos, en transfronterizos y en seguridad, temas que han sido parte de las preguntas que hemos conversado durante estos talleres. Es miembro fundador de la Red Universitaria de Estudios Urbanos de Ecuador. Entonces, tengo el gusto de presentarles a Víctor Lluxar. Buenas tardes, Víctor. Gracias por aceptar nuestra convocatoria y acompañarnos esta tarde. Buenas tardes, Elizabeth. En primer lugar, muchas gracias por la invitación a ti, a la revista Lazos Inclusivos. Gracias por la oportunidad de compartir en este espacio. Un saludo cordial a todos los asistentes a esta reunión. Sí, tal vez tú vas a hacer una presentación porque tu tema es súper interesante. Quisiéramos saber qué significa y por qué, sobre todo, la importancia de mantener alianzas alrededor del tema del turismo accesible, que es un poco más especializado y complejo, ¿no es cierto? En efecto. Sí, voy a apoyarme con unas láminas para ir dando un seguimiento al tema, varios aspectos que quisiera conversar con ustedes en esta tarde. Entiendo que vienen trabajando ya algunas semanas alrededor de estos temas
lo cual me facilita en cierta medida ahondar en otros y no hacer una profundización sobre los conceptos generales de lo que sería la definición de turismo o accesible, entre otros. Bueno, en primer lugar, el día de hoy quiero partir desde esta frase y eso empata con lo que Elizabeth de entrada nos decía a todos, que no podemos lograr las cosas solos. Si queremos hacer grandes cosas, necesitamos trabajar en conjunto. Para Jans, la colaboración es la nueva competencia, las competencias que debemos lograr y las alianzas estratégicas son una clave para la innovación. En el sentido de que la innovación, la búsqueda de lo nuevo, también parte en relación a qué tan buenos somos en encontrar colaboración con otras personas. Este tipo de colaboraciones las quiero discutir alrededor de 8 puntos durante esta jornada. Voy a tratar de ser relativamente breve para ir abordando cada uno de estos aspectos y en la medida de lo posible me gustaría también la interacción de las personas que están asistiendo a este taller, a esta actividad, para conocer sus perspectivas respecto a algunos aspectos. Partiendo del principio de la cuestión de lo que sería una alianza estratégica como base de la charla del día de hoy, debemos entender que esto es la suma de 2 aspectos. Primero, la alianza, obviamente, que viene a ser ese vínculo o unión. Si vamos al aspecto más general, para aquellas personas que quizás están casadas, este vínculo de casarse, el entregarse los anillos, le llaman la alianza, porque es 2 personas que han decidido unirse, están en una alianza. La cuestión de la estrategia, en cambio, es una definición que parte desde la guerra. Desde el momento en que tomo decisiones con relación a conseguir un aspecto a futuro. Pero para ahondar quizá un poco en esto, quisiera también mencionar que la estrategia tiene que ser entendida como un proceso. Cuando hablamos de estrategia, no hablamos de una acción definitiva que está dada y que ya fue realizada, sino que es un proceso que parte del análisis a la posterior selección y la implementación. En tal sentido, tiene que ser entendido que cambia con relación a lo que ocurre en nuestros entornos y al cambiar el entorno debe cambiar también las estrategias. En general, por ejemplo, cuando las empresas del sector turístico buscan encajar de alguna forma en su entorno, lo hacen para poder sobrevivir y para poder prosperar. Buscamos desde el punto de vista de la estrategia que las acciones que se tomen tengan vínculo a estos 2 aspectos, que podamos seguir creciendo, pero también que podamos, en los casos más pequeños, poder sobrevivir en el entorno. Para esto, si nos remitimos a lo que, por ejemplo, Chandler mencionaba acerca de la estrategia, vinculadas desde el aspecto empresarial aterrizado al turismo, nos hablaba que es importante tener unas metas y unos objetivos claros, los cuales deben estar planteados a largo plazo. El momento que yo tengo claro esto, de metas y objetivos a largo plazo, puedo plantearme acciones y esas acciones van a determinar la cantidad de recursos que voy a utilizar con el propósito de poder establecer estos objetivos. Elizabeth. Sí, y a mí me parece que lo que tú estás mencionando aquí de la estrategia es fundamental, ¿no es cierto? La estrategia no es a corto plazo, no es pensar qué voy a hacer este año, no es pensar qué voy a hacer este trimestre, es tener un objetivo, como tú bien lo mencionas, en el largo plazo. Es decir, ¿qué voy a hacer de aquí a 5 años? ¿Cómo me miro a la empresa de aquí a 10 años? Eso sería formidable, pero por lo menos a 3, a 5 años, tener una idea de qué objetivo. Es así, Víctor. En efecto, esto puede verse y entendido en el tiempo, así tal cual se menciona, hablando de plazos de corto, mediano, largo plazo, es decir, me planteo unos objetivos, unas metas que serán para ser atendidas y revisadas durante este año, otras a 2, 3 años y al menos después a 5 o 6 años, con el propósito de saber qué quiero lograr. Esto es fundamental para empezar a hablar de la cuestión de alianzas estratégicas. Porque si bien, como hemos mencionado desde el principio, es importante aliarme con otras personas para lograr obtener mejores beneficios, llegar más lejos, yo debo tener claro hacia dónde quiero ir y qué es lo que quiero lograr.
Porque, claro, me puedo aliar a otra persona, a otra organización, a otra empresa, claro, puedo conseguir algo. Pero si no tengo claro desde el principio qué es lo que quiero lograr, lo que logre no necesariamente es lo que yo buscaba. Entonces, en ese aspecto, es fundamental que tengamos claros los objetivos. Y quería empezar con esto, porque más adelante, y probablemente también en otras charlas ya hablaron de casos exitosos, de situaciones en donde el turismo inclusivo ha logrado, dentro de la medida de lo posible, eh, ser efectivo. Si yo en este momento quiero plantear una estrategia, una acción, buscar con quién relacionarme para poder dar ese paso, primero debo tener claro cuál es mi objetivo. Mm, Los beneficios de lograr alianzas estratégicas en el sector turístico y específicamente en del turismo inclusivo. Dos aspectos fundamentales: los beneficios de carácter económico y los de carácter social. Y puse primero el económico porque el turismo es una actividad económica, es una actividad socioeconómica. Y las personas que incursionan o que están relacionadas al mundo del turismo buscan beneficios económicos. Las empresas del Estado, todos están tras lograr un beneficio que se genera alrededor de esto. Se estima que para el 2025 habrá un crecimiento del gasto mundial respecto al turismo accesible. Alrededor de 600.000 millones va a crecer este gasto. Como ustedes probablemente habrán analizado ya con anterioridad, la particularidad del turismo accesible no es que solamente la persona viaja, sino que generalmente requiere un tipo de apoyo. Eso es un acompañante o varios durante el viaje, que en muchas ocasiones son la misma familia, amigos o personas que se contratan como asistentes para esa persona. Lo que quiere decir que esa consumición turística, ese gasto turístico es mucho mayor que generalmente va a realizar un turista promedio. Desde ese aspecto, los beneficios económicos del crecimiento del turismo accesible son bastante considerables. Por otra parte, al mencionar el turismo como una actividad social, el momento que se apertura las posibilidades de crecimiento del turismo accesible nos permite favorecer la inclusión y la diversidad. Al momento que estamos creando una sociedad más equitativa, donde damos opciones a que todas las personas podamos compartir y participar dentro de lo que consideramos o establecemos como las actividades turísticas. ¿Cuáles son las barreras para que esto funcione? Básicamente podemos regresar a ver en nuestro entorno e identificarlas, porque en las discusiones acerca de por qué el turismo accesible no ha crecido, no se ha desarrollado, en las cuales la sociedad actual se ve inmersa y se enfrenta alrededor de esto, tenemos casos como que el gran parte de las personas con discapacidad que tienen, que son de países, no hay ingresos bajos y medios, no tienen acceso a elementos como servicios básicos de salud, educación y empleo. Entonces, a este grupo de personas que en su vida cotidiana no pueden acceder a elementos que son vitales para su subsistencia, muy difícilmente podemos entrar en el debate respecto a si esas personas pueden tener acceso a un turismo adecuado, porque no han logrado todavía subsanar esos elementos que son de carácter vital. Entonces, estos son aspectos que funcionan como barrera primera para que se desarrolle el turismo. Ahora, se establece que alrededor del 10% de destinos turísticos mundiales se los contempla como totalmente accesibles. Dato de la OMT, sin embargo, eso de la totalidad de la accesibilidad siempre es relativo, porque si bien pueden existir una serie de acciones políticas de infraestructura y características vinculadas al turismo para que esto funcione, siempre habrá un margen relativamente mínimo en donde estas barreras de limitaciones pueden seguir presentes o estar dadas de manera cotidiana. Ahora, si nos empezamos a centrar en el tipo de alianzas que se pueden dar, las alianzas en general podemos plantearlas como público y privadas. La búsqueda de la colaboración entre un gobierno específico y de qué forma se puede lograr que las empresas turísticas puedan promover el turismo accesible.
Porque si bien desde las políticas del Estado se puede promover que existan acciones estatales, puede haber también una inversión pública para que el turismo accesible crezca, es el turismo una actividad económica privada. Y por más acciones que desde el gobierno se planteen, se necesita que el trabajo de las empresas privadas esté presente alrededor de que se pueda desarrollar un turismo adecuado. Por eso, no solamente el sector público y tampoco solamente las empresas privadas pueden cada una por su lado establecer el crecimiento del turismo en general y mucho menos del turismo accesible. Elisa. Claro, y esta parte creo que es la fundamental, ¿no es cierto? Aquí estamos hablando que el local turístico podría haber disminuido sus barreras, tener un diseño inclusive universal de accesibilidad, no solamente a los turistas que tengan discapacidad, sino para todo el mundo. Pero si el entorno, las calles, los parques no son adecuados para que el viajero pueda arribar al local turístico y viceversa, ¿no es cierto? Si es que el espacio público es adecuado, el gobierno, sea subnacional, sea nacional, sea preocupado de generar obra, inversión para que tener buenas calles, para tener un transporte público, y llega al lugar turístico y no tiene cómo hospedarse, no tiene dónde comer la persona, pues ahí se nota claramente que este tipo de alianzas público-privadas son imprescindibles, ¿verdad? En efecto, en efecto. Y dentro de ese contexto, de lo mencionado, creería que, y esto es una cuestión general, que no es solamente para el turismo accesible, sino para la actividad turística en general, en que los destinos turísticos no deben ser creados solamente para turistas, sino que deben ser creados primeramente para la población en general. Si ese destino, sea cual fuere, ha sido creado para que el común ciudadano lo pueda usar de forma efectiva, es un destino bueno para un turista. Y eso incluye a los residentes que pueden tener una condición vinculada a la accesibilidad. Debe ser primero para esas personas de su vida cotidiana una ciudad, un país, un transporte, una terminal, información que les sea accesible. Entonces ahí es un lugar para turistas también. Entonces aquí la vuelta, si bien la actividad turística es una actividad privada, la inversión del Estado debe ser pensada no para los turistas en primer lugar, sino para las personas que de forma cotidiana habitan ese territorio. Porque si de lo contrario no se lo piensa así, se pueden generar impactos y problemas que a nivel europeo ya están presentes de una forma muy, eh, digámoslo, grotesca, al punto de que destinos como Barcelona en España o se me fue, Venecia, por ejemplo, también, en donde, claro, ha habido una gran inversión para que el turismo crezca, pero las personas que viven cotidianamente ahí empiezan a rechazar la actividad turística. Siempre esto pensado desde que la inversión del Estado tiene que ser primero para el poblador que habita el territorio. Y en ese sentido, no solo el Estado, sino todos y cada uno de quienes somos parte de la estructura del territorio, sea en la vida cotidiana y mucho más en la actividad turística, tenemos ciertos roles específicos. En el caso del gobierno, la ejecución y planteamiento de políticas públicas que faciliten el desarrollo de la actividad turística. Para esto también la inversión pública respecto a todos los aspectos vinculados al crecimiento, desarrollo y promoción del turismo. En el caso específico del turismo accesible es mucho más importante porque desde el Estado deben generarse estas políticas en distintos ámbitos. No hacer promociones genéricas del territorio, sino empezar a promocionar, si efectivamente ocurre, que el territorio tenga esta característica de turismo accesible en el sitio. Para el 2012, por ejemplo, España había invertido más de 300 millones de euros en infraestructura turística accesible. Entonces debe haber una inversión real respecto a eso. El rol del sector privado viene ya desde el punto de la inversión interna, es decir, capacitar a tu personal,
mejorar la infraestructura, los distintos aspectos que están vinculados a tu quehacer diario. Establecimientos hoteleros como Marriott y Hilton han logrado plantear procesos de capacitación a su personal para atender personas con discapacidad, por ejemplo. Son solo un par de ejemplos que menciono en cada caso, pero para hacer hincapié de que cada actor tiene un rol específico. Y es así, por ejemplo, que en el caso de las organizaciones no gubernamentales, porque le puse 5 sobre. el caso de organizaciones no gubernamentales, tienen un rol fundamental como articuladores entre las empresas privadas y el sector público. Porque esta bisagra o articulación entre estos dos entornos no es tan fácil de ser llevada, porque la inversión pública para beneficio de la empresa privada puede verse como una acción en negativa respecto a que esta inversión, al ser para el beneficio, el lucro de un grupo específico privado de personas, no se permite que hacer un dinero público ya no está en vínculo para todos. Entonces las ONG sirven como una especie de bisagra, puente o vínculo entre estos dos entornos. Por otra parte, la comunidad en general necesita ser partícipe de estas acciones. Porque como decía hace un instante, los destinos turísticos no deben ser pensados meramente para el turista, sino que nosotros en la vida cotidiana debemos convertirnos en ser una parte, ser un buen vecino, ser una buena vecina, para que tener un buen sitio para vivir. Y un buen sitio para vivir puede ser un buen sitio para que el turista llegue. Entonces, grupos de redes de voluntarios, por ejemplo, en el caso de Barcelona, existen para que brinden asistencia a los turistas que tienen discapacidad. Y aprovechando el entorno que estamos aquí, la pregunta sería, ¿cuál es el rol de la academia? Y es una pregunta que les hago a todos ustedes, por ejemplo, que han asistido a este conversatorio. En los espacios académicos, en las universidades, en los institutos, en los centros de capacitación, etcétera, ¿cuál es el rol que tenemos respecto a la oportunidad de que el turismo accesible pueda crecer? ¿Cuál es nuestro propósito de acción dentro de esto? Porque claro, podemos decir, el gobierno tiene que dar políticas y tiene que actuar. Podemos decir, la empresa privada debe invertir para que esto funcione. Pero nosotros, ¿qué hacemos? ¿Cuál es nuestra acción? ¿Cuál es la acción que nosotros debemos tomar como un rol de trabajo dentro de esto? No sé si alguien quiere tomar la palabra o ha dejado su micrófono abierto, ¿verdad? No le logro identificar quién es la persona que tiene abierto el micrófono, pero por favor, quien quiera responder a esta pregunta tan importante que nos hace Víctor, ya saben, por favor, pueden hacerlo a través del chat o como Miguel Ángel que dice que esto es lograr que se cree conciencia dentro de los participantes y de la misma manera incluir a las personas con discapacidad. Mientras Viviana nos dice que el rol de la academia es saber conocer y activarnos en este desarrollo turístico. Me parecen unos criterios bastante válidos. Me parece importante esa visión de Viviana y también de Miguel respecto a estos aspectos. Y yo quizá aumentaría un par de elementos, y el primero sería que el rol de la academia es ser críticos. Nosotros debemos ser críticos respecto a todo tipo de acción que se plantee, sea desde la empresa privada o sea desde el Estado. Nosotros no debemos ser meros espectadores, porque en algún momento, sea en el caso de Ecuador o sea en cualquier otro país, cualquier gobierno de turno, nos pueden presentar acciones de inversión, nos pueden decir, invertimos determinada cifra de dinero en el turismo accesible. Convertimos a tal ciudad en una ciudad de turismo accesible. Perfecto, está muy bien que han actuado, pero seamos críticos en revisar si efectivamente ocurre así. Porque si no, se vuelve mera propaganda política. Como les digo, no es ni contra ningún gobierno específico ni contra ningún país, pero eso generalmente ocurre. Claro, ya Rosa nos dice que el rol de la investigación
y propuestas que aporten a la política pública, mientras que Sandra, que es del gobierno autónomo del Distrito Metropolitano de Quito, nos dice que la academia debe ser crítico y constructivo, ¿no es cierto? Rosa dice promover un enfoque de accesibilidad en todas las carreras es aplicable para todos. Y alguien que se llama TCL dice, ¿puedo participar? Lucía Pinto, va, es así, Lucía, abre tu micrófono, adelante. No sé si me escuchan, qué gusto, muy buenas tardes. Escuchamos. Mire, bueno, pienso que una política principal es que nosotros como funcionarios públicos, como empleados, nos integremos, nos pongamos esa camiseta de decir yo soy mi cantón y quiero motivar a mi cantón, quiero ver que mi cantón crezca y cómo puedo participar. La política pública sería que todos nosotros como funcionarios seamos partícipes de decir, eso tiene mi cantón. Sí, es la mejor manera de invertir como funcionario público, decir, yo soy cantón, yo participo, yo digo, yo le guío. No hace falta ser guía turística, yo le guío a mi cantón, yo le guío al turista para que sepa que tengo a mi cantón, que tengo a mi alrededor, que tengo mi provincia, que tengo mi cantón, en mi tierra, ¿no? Porque muchas veces hablamos de políticas públicas, hablamos que la atención al cliente, esta es una atención al cliente para mí, de atención al cliente, de atención al usuario, donde nosotros podemos participar, decir, esto tiene mi cantón, esto lo ofrece mi cantón, cuáles son los servicios, ¿no es cierto? Y llegar a eso, pues, parece que a veces decimos, no, o sea, no, mi cantón no le conocemos a nivel de otras partes, no nos conocen, pero es porque nosotros como funcionarios públicos no nos ponemos la camiseta y decimos, esto tiene mi cantón. Entonces, la política pública, pienso yo que una política pública principal sería de decir, yo soy funcionario, yo no soy guía turística, pero yo doy a conocer qué es mi cantón, cómo es mi cantón. Muy buenas tardes y gracias por permitirme. Muchísimas gracias por tu participación, muy claro, ¿no es cierto? Y como vemos de lo que nos dice Víctor, hay diferentes roles para cada quien, tanto desde el sector público, desde el sector privado, de las organizaciones sin fines de lucro, que son articuladores justamente del desarrollo en el territorio, y de la academia, que la academia tiene pues la obligación de articular entre lo que es el conocimiento, la investigación y la realidad empresarial y pública del país, ¿verdad? No solamente generar conocimiento, sino conocimiento práctico, algo que aterrice sobre el territorio. Un poco es el ejemplo de lo que estamos haciendo a través de este proyecto de investigación que llevamos en la Universidad Católica, justamente tratar de articular con las necesidades reales que tenemos en el país. En efecto, coincido, Elizabeth, igual, gracias por las intervenciones, gracias a Lucía también por su participación. Ahí solo quiero hacer un paréntesis respecto a la intervención de Lucía, un aspecto. Me parece importante esto de que podríamos denominar en general ponerse la camiseta del cantón o ponerse la camiseta de tu territorio y ser el principal exponente de tu sitio. Y es un sentido de pertenencia respecto a dónde estás y la importancia del sitio. Pero, lo cual está bien. Sin embargo, desde el rol del sector público, de quienes están a nivel de gestión, la academia y el debate desde el entorno ya de la discusión del turismo, es entender bien la estructura de esto. En la persona cotidiana está muy bien ese ejercicio y eso lo convierte en un anfitrión. Todos en general debemos ser buenos anfitriones. Un buen destino es un destino que tiene buenos anfitriones y eso es la persona que tiene una tienda, el taxista, el que vende dulces en la esquina, el que tiene un restaurante, el que atiende el bus, la persona que está en la gasolinería. Todos somos buenos anfitriones, tenemos un buen destino. La diferencia está que, por ejemplo, cuando hablamos temas de guianza, debemos ampararnos en servicios profesionales. Porque uno, sí, puede tener la posibilidad de ser un buen anfitrión, de hacerlo con muy buenas ganas y dar lo mejor de uno, pero ya para el servicio turístico específico debemos ampararnos en trabajo profesional. O sea
no necesariamente hablo de personas que han sacado títulos y se han formado. Hablo de personas que saben del manejo y del proceso. Entonces, siempre es importante eso, porque en el sector turístico existe un alto Claro, yo conocimiento entiendo. empírico, se aterriza en eso, en el conocimiento empírico, lo cual no es malo. El turismo existe, sí, pero en este momento nosotros que estamos a discutir esos temas, debemos promover que el anfitrión, sí, todos, pero el proceso ya del servicio turístico, anclarse en el sector profesional. Respecto a las otras intervenciones que se habían mencionado, gracias Sandra, de esta cuestión, sí, la cuestión crítica debe ser también constructiva. Lo que menciona Rosita Estrella, respecto a esto, en efecto, la academia debe incluir estos aspectos, y eso va desde la revisión del pensum de estudio, en donde se puedan de forma transversal, no como una materia aparte, no como un estudio de un tema específico, el turismo accesible, sino como de manera transversal todo el estudio en turismo, en gastronomía, hotelería, esté presente respecto a las acciones pertinentes de eso. Bien, para ir continuando un poco, para que no nos gane el tiempo también, porque... Tranquilo, Víctor, tenemos espacio para eso. bueno. Sí, también hay otra intervención que nos dice Jova, ¿verdad? A ver, dice, creo que es primordial elevar el grado de competitividad del sector turístico para reactivarnos como país. Justamente de eso es la conversación. La reactivación del sector turístico es por parte de todos estos actores de quienes estamos hablando. No es solamente parte del sector privado o responsabilidad del sector público. Es parte de todos, ¿no es cierto? Mabel Centeno nos dice, me parece muy puntual la opinión de la compañera, pues creo que si se promueve internamente, conjuntamente con cada gobierno seccional, cada cantón, como mencionaba, se estaría generando la motivación en cuanto al turismo y se daría ejemplo para que otros que tienen los recursos puedan empezar a explotar esos recursos que su pueblo, cantón o ciudad tiene. Claro, ahí se va haciendo multiplicativo, se puede, esto puede ser replicable en otras partes, los buenos ejemplos. Es correcto, coincido plenamente en las acciones. Un buen ejemplo es lo primordial, un buen ejemplo es copiar. Los ejemplos se copian y a un territorio le va bien con estas acciones, los otros territorios generalmente replican ese tipo de cosas. Estamos ahí encaminados en esta. Buenas, quería intervenir, no sé si puedo. Buenas. Adelante, sí, te escuchamos. Sí. Ya, buenas noches con todos. Felicidades al expositor que está compartiendo sus conocimientos. Yo creo que el rol de la academia es sumamente importante porque estamos preparando los nuevos profesionales en turismo. Es sumamente necesario hablar de la epistemología del turismo y de la accesibilidad. Nuestro país necesitamos hacer un cambio social, porque el turismo puede ser explotado, pero no está siendo explotado por los profesionales de turismo, sino, como decía la compañera, ponen en los cargos a personas economistas o personas que no tienen la preparación en turismo. Para mí es importante empezar a rescatar lo importante que es capacitar a los que han estudiado y están trabajando en otras profesiones. Entonces, desde la academia, ¿no? Es muy importante el entender, no sé si se me escucha, el entender. Se te escucha bien, un poquito entrecortada, pero se te escucha bien. Sí, es muy importante entender que el cambio dentro de la universidad, de las personas que estudian, es básico, porque tenemos que cambiar esto de la vinculación a la comunidad, ¿no? Porque los chicos, ellos viven la realidad. Y tenemos que enfocarles en que se haga, por ejemplo, cuando yo quiero ver una ruta accesible para adultos mayores o para personas con discapacidad, no las hay. Hay solo el centro histórico y cuando vamos al centro histórico las calles no están adecuadas por la seguridad y todo. Entonces, vincular. Y no solo hablamos del turismo que es guías,
No, tenemos que hablar de una manera integral porque también se involucran los médicos. Cuando se han salido con personas adultas, tienen que ir médicos y enfermeras, al menos cuando hablamos de un turismo de discapacidad, tienen que irse relativamente, obligatoriamente acompañado del doctor y una enfermera y un especialista. Entonces, Sí. La academia es importante para esto. Claro que sí. Y tenemos que tomar el rol de eso. Gracias, Sí. Eli. Excelente, Sandra. Y justamente de eso hemos tratado de conversar en todas estas charlas que hemos tenido, ¿no? Con las 14 rutas accesibles que tiene nuestro país, como nos explicaban el día de ayer en las perspectivas del turismo accesible, así como la importancia de las actividades turísticas. Pero Byron quería decirnos alguna cosa, por favor, para poder continuar. Adelante, Byron. Ya, sí, muy buenas noches a todos los presentes y un gusto nuevamente poder compartir una capacitación más en este ámbito que es muy importante, el desarrollo del turismo. Bien, en mi experiencia como guía de turismo y también profesional en el área turística, pues actualmente ya nombró una compañera y también lo dijo el panelista, nuestro facilitador, Víctor, que muchas instituciones públicas se están equivocando, tal vez lamentablemente la parte política influye mucho y hace mucho daño. Hablan al momento de campañas los alcaldes, prefectos, nombran mucho al turismo, pero realmente en sí simplemente solo para llegar al cargo y luego se olvidan. Ponen a dedo a sus funcionarios que no entienden, prácticamente no entienden nada de turismo y cometen un grave error del de promocionar ciertos lugares turísticos, que es muy importante obviamente, pero desconocen realmente la materia, que es muy importante. Primeramente nosotros como guías profesionales y que conocemos el área turística, es como quien dice ponerle una guillotina al turista. Entonces pueda que al momento le gustó y después no le gustó más. Entonces es muy lamentable esto y comparto con la compañera que tenía ese entusiasmo tan grande como lo he visto en ciertas personas, que incluso hay muchas personas que están lanzándose como influencers, están tratando de hacer TikTok y van a lugares, o sea, turísticos van, pero no llevan a los guías profesionales de turismo o a las personas que conocen el lugar, y en algún momento va a haber alguna tragedia o algo que preferible uno piensa que no debería pasar, pero con la experiencia que uno tiene puede que también pueda que le cause daño a algún turista y eso va a dar una mala imagen al cantón o a la parroquia donde esté usted guiando, llevando a los turistas. Entonces hay mucho problema con ese sentido. De mi parte yo he sido muy, digamos, he sido muy enfático en que se debe tener personas realmente que se han preparado para el ámbito turístico, o sea, se han preparado para sus áreas académicas o su profesión, la que es realmente, ¿no? Entonces, en un caso particular, especialmente de Tiwinsa, o sea, tampoco uno va con el afán de que uno le contrate, no, al contrario, uno se sigue desarrollando y se sigue preparando para seguir brindando un servicio muy eficiente para los turistas cuando uno hace los tours. Entonces, es muy lamentable esto que de pronto la autoridad tiene la buena intención de desarrollar el turismo, pero realmente está haciendo un daño al turismo. Yo pienso que le hace un daño al no tener una gente capacitada y también que mucha gente por esto del TikTok, nuevamente repito, las redes sociales quieren hacer protagonismo y se van al descubierto. Entonces a veces llegan a un lugar y dan una mala imagen, sacan el machete, matan a un animal y eso ellos lo publican sin ningún problema, lo publican y eso a la vez da una mala imagen. No sé si me hago entender en esa parte. Y ahí obviamente el turismo, las personas que ya trabajamos en el turismo, en el área turística, entendemos perfectamente que tenemos que estar primeramente capacitados para poder brindar un excelente servicio y siempre ir preparándonos mucho más para de que no solamente los servicios, sino sean solamente de darlos, sino simplemente enfatizarlo, engrandecerlos con excelencia y un servicio de alta calidad. Esa es mi intervención. Muchas gracias, Byron. Continuemos, Víctor. Perfecto, gracias por las participaciones. Interesante el enriquecimiento que se da ahí en las discusiones. Voy a mencionar un par de cosas. A ver, las buenas prácticas en el turismo accesible. Generalmente,
Ustedes ya habrán visto casos exitosos, territorios donde ha funcionado bastante bien el turismo accesible, y generalmente se los vende como los casos de éxito. Y lo que solemos generalmente es, tomo el caso de éxito y lo trato de replicar en mi territorio. Este tipo de acciones generalmente no funcionan tan así, sino que cada territorio tiene una realidad distinta y cada territorio, con base en su realidad, debe tomar decisiones y acciones que le permitan la ejecución de eso. Casos de buenas prácticas, por eso le he llamado a esta sección, no de casos exitosos, organizaciones privadas, ONG, redes a nivel internacional, a nivel local, destinos como Ámsterdam, que son reconocidos por su trabajo con relación a las acciones del turismo accesible. En el caso de Ámsterdam, por ejemplo, es un destino turístico que es considerado accesible, pero para poder explicar por qué son un destino reconocido a este nivel, debemos considerar al menos 10 puntos. O sea, no es solamente decir, sí, generaron infraestructura. Son al menos 10 puntos de discusión que van desde, por ejemplo, todo lo que es planificación y diseño inclusivo. Y eso tiene que ver en tomar en cuenta todos los tipos de discapacidad posible que se pueden presentar y cómo yo diseño calles, cómo diseño plazas, edificios que sean más amigables, que sean más accesibles. Otro, el del tema de infraestructura accesible, en donde se invierta en la construcción y adaptación de infraestructura turística accesible. En el caso de la imagen, transporte adaptado, un transporte público que permita la posibilidad de que se desarrolle este tipo de turismo. Un aspecto fundamental que a lo mejor se toparon ya en las discusiones anteriores, toda la cuestión de información turística, que va desde el simple hecho de que yo quiero saber si al visitar este museo puedo acceder al museo de tal forma que sea accesible para mí, según el tipo de elemento de particularidad mía respecto al tipo de accesibilidad que requiere en el sitio, sea visual, auditiva, motora. Yo puedo saber eso. De hecho, les pregunto a ustedes en general, y eso es una pregunta más interna. Piensen que van a hacer un viaje a cualquier ciudad del Ecuador. Piensen en alguna discapacidad. Piensen en algún hotel, en algún museo, en algún restaurante. Y digan, yo quisiera conocer ese sitio. Pero quiero saber si ese sitio es accesible para mí. ¿Pueden saber eso buscando en internet? Si el sitio es accesible para ustedes. Una persona con discapacidad puede saber en Ecuador, googleando en internet o preguntando a alguien, saber si ese museo es accesible para uno según su tipo de discapacidad. Ese tipo de información no está presente. Y es un aspecto fundamental. Capacitación, que es otro de los puntos que Ámsterdam jugó como una carta importante para que el personal turístico pueda trabajar de forma adecuada. Participación de toda la comunidad, que es un aspecto que hemos mencionado anteriormente. Sensibilización y promoción respecto al el tema turístico. Evaluar y monitorear si las acciones que se están realizando funcionan, porque no es simplemente hacerlas, sino que se necesita una evaluación y monitoreo. Ámsterdam realizó festivales y eventos a nivel local y a nivel internacional, buscando que los turistas, los visitantes se interesen en eso, con grandes eventos masivos. Y buscó alianzas estratégicas, colaboración con organizaciones dentro del país y también fuera de organismos internacionales que fueron parte de esto. Y a lo que voy con todo esto es que las alianzas estratégicas y las acciones son de todos. Porque sí, hemos empezado a mencionar y ustedes de un criterio muy claro lo han dicho, los profesionales en el turismo tienen que actuar. Sí, pero cuando hablamos de turismo accesible, por ejemplo, la Red Europea de Turismo Accesible nos dice que pueden participar y de hecho participan en esta red todo este tipo de profesionales. Es decir, todos debemos sumarnos desde la formación y acción que tenemos de manera individual para hacer que el territorio sea accesible. Porque de esa forma, un territorio accesible permite que se desarrolle un territorio accesible. Arquitectos, diseñadores, estudiantes, obviamente de turoperadores, guías, agencias de viajes, quienes diseñan la política pública y urbana. La sumatoria de actores permite que esta red europea funcione bajo la lógica que hemos estado discutiendo.
¿Cuáles son los retos y desafíos que nos enfrentan? La gran mayoría de personas que tienen algún tipo de discapacidad encuentran constantemente barreras arquitectónicas en los establecimientos turísticos que visitan. Más del 60% de personas con discapacidad experimentan dificultades en el transporte durante sus viajes, otra característica. El 85% de las personas con discapacidad les es difícil acceder a la información turística. Tienen problemas para esto, lo que mencionas antes. Ahora, ¿qué nos queda? Plantear que es muy complicado a nivel global esta situación. La OMT menciona que a nivel global el 20% del personal que está vinculado al sector turístico ha recibido en algún momento algún tipo de formación específica para atender a personas con discapacidad. A nivel global, ¿qué pasa en Ecuador? ¿Qué pasa en Quito, por ejemplo? En Quito, el 90% del personal no ha recibido algún tipo de capacitación o sensibilización que le permita cubrir necesidades particulares de personas con discapacidad. La realidad de Quito es similar a la realidad de Ecuador y es igual a la realidad global. Entonces es un tema no solamente local de Quito, no solamente del Ecuador, si es algo que está pasando a nivel global. Y es algo que nos empuja a ver qué hacemos. ¿Qué hacemos a futuro? Ya, perfecto, esto es el escenario. ¿Qué podemos hacer a futuro? Promover una cultura de inclusión que fortalezca esta estrategia de turismo accesible. Y como frase, suena muy bonito. Y como frase es algo que cualquier alcalde, candidato te puede decir. Queremos hacerlo. La cuestión es cómo. ¿De qué forma actuamos bajo esto? Y para evitar que busquemos un líder en el Estado, un líder en las comunidades, un líder que sea la única persona o grupo o asociación que deba enfrentar todo esto para que funcione, la cuestión es hacerlo en el contexto de la gobernanza. Ahora, esta cuestión de la gobernanza es un concepto que nos incluye los siguientes elementos. Voy a tratar de hacerlo puntualmente, definir este concepto que es mucho más complejo, pero básicamente gobernanza se entiende como un proceso para tomar decisiones que permitan administrar recursos. En gobernanza, o como el concepto de gobernanza implica que debemos participar los múltiples actores para lograr consensos en objetivos comunes. La cuestión de la gobernanza nos implica tener transparencia en la rendición de cuentas, planteando la eficacia en la gestión de recursos públicos y privados. Además, es un concepto bastante amplio que va desde la dirección o la gestión del país hasta la gestión de una empresa, porque se puede hablar de gobernanza a nivel nacional, gobernanza de una empresa, pero también se puede hablar de gobernanza en temas específicos, como en el caso del turismo. La gobernanza me permite fomentar estabilidad y desarrollo sostenible en general. Para resumir, la gobernanza le dice al Estado, ustedes que son jerárquicamente quienes pueden tomar decisiones más potentes a nivel país, que la Constitución les avala para que puedan tomar acciones puntuales, no ejerzan de manera jerárquica de arriba hacia abajo las cosas, sino bajen un poco más, bajen con las personas y conversen con la gente. La gobernanza le dice al sector privado, a las empresas, a ver, no solamente es captar mercado y buscar beneficiarte económicamente de esto, sí, lo necesitas hacer, pero bájate un poco de ese discurso y acércate a discutir con el gobierno y con la comunidad en general cómo llegar a acuerdos comunes para que las cosas funcionen. Lograr eso, en el caso de la gobernanza turística, se ve inmerso o se refleja en toda la cuestión de gestión de políticas y acciones que estén vinculadas al sector turístico. Permite también la coordinación de los distintos actores, de los distintos gobiernos y empresas que son parte de esto. Tanto las comunidades, las organizaciones no gubernamentales, las empresas y el Estado. Es decir, los distintos actores que hemos mencionado a lo largo de esta obra. Ahora, ¿qué pasa con la gobernanza, en cambio, del turismo accesible? En primer lugar, debe ser un tipo de gobernanza que obviamente se centre en buscar la igualdad de oportunidades para disfrutar del turismo. Y esto es importante en esta definición, buscar igualdad de oportunidades.
no es crear espacios para personas que requieran un mayor elemento de accesibilidad, sino que es equiparar el espacio para todos. No es decir, mira, es que ese edificio es para personas con discapacidad. No, no, no. Ese edificio es para todos. Para quienes tienen un requerimiento especial, como para quienes no lo tienen. Igualamos oportunidades. En el concepto de lo que sería gobernanza del turismo accesible, se habla de políticas inclusivas. Las formulaciones de políticas deben estar enfocadas en este sentido. De igual forma, la colaboración entre entidades que busquen promover este tipo de acciones, que sería esencial dentro de lo que estábamos conversando. La planificación y el diseño de los destinos, y esto es importante también en lo que ustedes han mencionado respecto a sus puntos de vista del rol de la academia, del rol de los gobiernos autónomos descentralizados, planificación y diseño de los destinos. Y ahí, por ejemplo, eso ya les dejo como un dato curioso, aunque probablemente muchos de sus territorios sepan esto. Generalmente, los departamentos, las direcciones, las unidades de turismo de los cantones tienen como principal rol la elección de la reina del cantón. No están planificando y diseñando el destino. Y la principal acción del año es elegir a la reina del cantón. Es una acción que identitariamente para el cantón puede ser relevante, no digo que no, ya depende de cada visión puntual de cada grupo. Pero si es una unidad de turismo, si es una dirección de turismo, debería ser su rol principal la planificación y el diseño. Y si no se está planificando en general, mucho menos se están considerando temas de accesibilidad. Por eso es importante esta cuestión, planificar y diseñar los destinos, considerando también la accesibilidad al sitio. Toda la cuestión de capacitar al personal turístico es totalmente importante, tanto de capacitar la forma de actuar, tanto como sensibilizar respecto al accionar en la propia proceder de la actividad turística. Hay que promocionar la infraestructura accesible y el transporte adaptado para que se conozca y para que sea necesario, para que nosotros lo veamos como necesario. La información turística debe ser accesible, y es una cuestión que se ha mencionado ya en varias ocasiones. Dentro de gobernanza del turismo accesible, es importante creación de normas y estándares que estén inmersas en la implementación de prácticas adecuadas para el turismo. Debe haber también, como se dijo, un monitoreo y seguimiento respecto a estos destinos. Y si existe la necesidad de una mejora continua, estar presentes a cada instante. Y finalmente, plantear al turismo accesible desde la promoción como la diversificación del sector turístico. Puede ser un elemento sumamente interesante para que las demás personas le vean también la importancia que quizá ustedes, y yo y otras personas que vemos como necesario esto, veamos los beneficios sociales y económicos que se pueden generar de esto. Y en general es lo que les he venido a contar y a conversar con ustedes esta jornada. Espero que queden más dudas que nada respecto a lo que he conversado en esta noche. Y si tienen alguna inquietud, a las órdenes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Víctor. Qué interesante tu conversación. Varios temas para analizar, ¿no es cierto? Empezando sobre el nombre de este conversatorio, las alianzas. Qué tan importante es entonces trabajar en conjunto, no trabajar aisladamente, encontrar con quién debemos ejercer el rol que tengamos, ¿verdad? Si somos empresa privada, encontrar el camino para hablar con el sector público o para hablar con la academia, para hablar con la cooperación, para hablar con los diferentes actores que están involucrados, aunar esfuerzos, no solamente esperar, y ahí tomo las palabras de alguien que también opinó, no solamente esperar que los otros hagan para sentirme bien haciendo mi trabajo, sino generando desde el puesto en el cual estamos. También quiero rescatar que el ciclo que tú has mencionado de gobernanza es el que permite justamente encontrar las alianzas adecuadas para cada uno de los aspectos, tanto desde la planificación cuanto desde la ejecución, que es muy difícil, porque planificar, a veces, bueno, planificar es pensar en el futuro, ¿no? Decir, yo voy a hacer, vamos a, es decir, siempre hablar en el futuro. El tema complicado es hacer,
Y ahí vienen las buenas prácticas. Cuando ya se ha hecho, entonces hay alguien que dice, sí, esto sirvió, es una buena práctica, sí, efectivamente se ejecutó. Pero el siguiente paso no se queda solamente en ejecutar, sino en el monitoreo y control que tú mencionabas, ¿verdad? Encontrar ese mejoramiento continuo de poder analizar hasta dónde hemos llegado y nuevamente, ¿qué vamos a planificar de ese para mejorar, para dar el siguiente paso de mejoramiento? Entonces, de esa manera se va cumpliendo este ciclo de gobernanza en el que no solamente es decir, esto voy a hacer, sino esto ya hice y, ojo, y esto ya mejoré. Es decir, hasta dónde llegamos en nuestros roles, cada quien a decir, bueno, hemos mejorado esta actividad. Por favor, están los micrófonos abiertos, levanten la mano si quieren opinar o preguntar a Víctor de tan interesante e importante conversación. Bueno, parece que ha quedado muy clara toda la conversación, ¿no es cierto? Buenas noches. Adelante, ¿sí? Buenas noches. Adelante. Yo tengo más que todo una duda. Lo que pasa es que el día de ayer nos mencionaron que había una norma INE en la cual algunas empresas deben de cumplir para poder lograr una correcta inclusión social. También nos mencionaron algunas normas en las cuales el Ecuador ya ha sido partícipe de aquellas y en la cual muchas empresas han empezado a adquirir ese tipo de conocimientos para poder realizar un turismo más asequible a las personas ecuatorianas, en especial las discapacitadas. Ahora, leyes sí hay, lo que usted nombró hace poco, leyes hay, pero el problema es que dentro de los gobiernos no hay una correcta manipulación o acercamiento contra las empresas públicas, entre la empresa pública y privada, para poder realizar un turismo correctamente eficiente, porque no hay esa debida información. Como usted mismo lo puso hace poco, solo un 20% son capacitados, o incluso desde uno mismo se esmera en capacitarse, como lo dijo el señor Gibisaca, si no me equivoco, que uno mismo se busca capacitarse para poder dar a conocer a un Ecuador mejor para las personas externas. Entonces, yo creo que más bien sería que dentro de nosotros mismos, como usted lo mencionó también, se siga incrementando la formación dentro de las universidades para poder realizar esto de aquí. Porque leyes hay, pero dentro de los gobiernos no hay tanto acercamiento o tanta importancia con respecto a lo que es el turismo. Quisiera ahí mencionar, Miguel Ángel, gracias por la intervención. En efecto, leyes hay, y no solamente en este tema, muchísimos. Ahí la cuestión, en política existe un criterio que se llama urgencia. ¿Cuál es la urgencia respecto a esto? Y eso quiero que lo pongan de manera analógica cuando existe un evento de conmoción nacional y de repente vemos que los ministerios, la policía, el ejército toman una acción puntual respecto a eso porque fue de conmoción nacional. Hubo una urgencia respecto a eso. Ahora, ¿cuál es la urgencia que tenemos como territorio para atender el tema del turismo inclusivo? Hay una urgencia, hay una necesidad real desde este concepto de la política para eso. Por el momento no existe. La urgencia principal del turismo es la repotenciación del turismo. Entonces, dentro de esa repotenciación, lo primero que se ha hecho es replicar los tipos de turismo tradicionales, del turismo sol y playa, de los destinos urbanos, en términos generales, no solo aquí en el Ecuador, sino a nivel global. Y eso también es un retroceso para el turismo inclusivo. La OMT en el 2020 planteaba ya como una advertencia en el proceso de la reactivación del turismo post-COVID-19 se debe tomar una planificación específica de protocolos para el turismo inclusivo, porque ya veía que eso iba a pasar.
ocurriendo. Ahora, ¿qué nos queda? Nosotros llamar a la urgencia. O sea, nosotros desde los distintos espacios que nos movemos a nivel de gobiernos autónomos descentralizados, academia, empresa privada, los demás, golpear la puerta de la urgencia. De tanto golpear la puerta de la urgencia, se va a abrir. Vamos a abrir espacios para eso. Y eso lo logramos con alianzas. Este es un espacio súper interesante donde ustedes pueden crear esas alianzas de discusión. De aquí pueden salir grupos que como ustedes están en distintos territorios, se puedan anclar y llamar la atención. Decir, hey, miren, autoridades, población en general, esto es urgente. No es urgente para el vivir cotidiano del periodicazo, de la bomba en televisión, pero sí para la realidad que estamos viviendo los residentes de este territorio y tendrá beneficios económicos y sociales. Nosotros debemos llamar esa urgencia en la cuestión política. Y ahí, Miguel y compañeros, es cuando esas leyes que estén empiezan a funcionar. Porque ahí están, pero hasta que no se aplica, no funciona. Y cuando hay esa urgencia, empiezan a haber controles. Cuando hay esa urgencia, empieza a haber también notas de prensa. Cuando hay esa urgencia, empiezan a haber más eventos sobre estos temas. Entonces, llamemos a esa urgencia en general todos desde nuestro espacio para que pueda de una u otra forma funcionar. Excelente, Víctor. Efectivamente es así, ¿no? Y por eso es que nosotros estamos desarrollando dentro de este proyecto una agenda que nos ayuda a conversar sobre el turismo accesible. Existe una política pública, existe una normativa, etcétera, pero ustedes están observando, ustedes que están viviendo de cerca el turismo, están observando que hacen falta algunas cosas. Así que tenemos algunos temas todavía que desarrollar durante este mes, ¿no es cierto? Y no solamente durante este mes, les cuento que vamos en septiembre, el 20 de septiembre exactamente, durante 3 días, vamos a conversar en un webinar internacional sobre turismo accesible. Entonces, todos están invitados, ya les haremos llegar a sus correos electrónicos. Por cierto, Raúl nos va ya a ayudar a compartir el link para que registren su asistencia y puedan recibir el certificado del Ministerio de Trabajo de esta conversación que hemos tenido con un experto como es Víctor. Muchas gracias. Igualmente, nuestras redes sociales, nuestros espacios están a las órdenes. ¿Para qué? Para lo que acabamos de decir, para compartir, para preguntar, para sugerir, para opinar, para crear un espacio en donde podamos hablar sobre la importancia de la accesibilidad en el turismo de nuestro país y recomendar los hermosos y maravillosos lugares que tenemos en nuestro país, que tenemos un montón y que puedan ser accesibles, ¿no? Es decir, que todos podamos llegar. Adelante, Byron. Ya, sí, quería compartirles a todos ustedes, sé que están de diferentes partes del país y es importante también, yo seguía profesional del turismo en lo que es la parte de la Amazonía. Estoy justamente en la frontera con Ecuador, Perú, donde hubo el conflicto armado con nuestro vecino del Perú. Entonces es el cantón Tihuinza, es un cantón nuevo de la provincia de Morona, Santiago, y en donde estamos límite con el cantón Limón y Danza, donde se encuentra la cueva más famosa de Latinoamérica, que es la Cueva de los Tallos o Cueva de Cuangos, donde entró Neil Armstrong y también recientemente entró Will Smith. Tuve la oportunidad, casi tuve la oportunidad de cocinarle a Will Smith porque estaba trabajando en un glamping. Muy bien. En un glamping también le hago a la cocina, al arte culinario le hago bastante. Y lamentablemente el espacio de nosotros era muy pequeño y ellos entraron como más de 60 personas entre diferentes estudiantes científicos, todo eso. Pero bueno, siquiera por lo menos nos tomaron en cuenta entre los 2 lugares que iban a llegar ellos. Estuvimos nosotros en ese tiempo trabajé en ese lugar. Y pues ahora estamos yendo a hacer unos tours en la cueva de Cuangos. Estamos para este mes de agosto, estamos planificando bien y también para toda la Amazonía estamos a las órdenes. Muy bien, y muchas aventuras con gente con discapacidades también hemos logrado llegar a que cumplan ellos sus objetivos de conocer, de sentirse a gusto con la naturaleza, familiarizarse con el entorno y sobre todo disfrutar de lo que nos da la naturaleza, que es magnífica la naturaleza. Soy amante de las serpientes, especialmente de las anacondas, y soy muy, como digo, no hay
por qué la persona o el turista tenga miedo, ¿sí? Siempre y cuando uno haga las cosas como se deben hacer. Y más que todo agradecido con esa protección que Dios me ha dado y que amo mucho a la naturaleza y sobre todo protejo. No soy enemigo de que maten, asesinen, coman así, bueno, los animales, ¿no? De la selva. Muchas Eso, gracias. les hago la invitación y bueno, estamos a las órdenes. Y sobre todo, Byron, esto me da pie para invitar a todos ustedes a escribir sobre turismo accesible, sobre las experiencias como las que tú has mencionado, para que se pongan a consideración un buen artículo que pueda ser publicado en la revista Lazos Inclusivos, que es justamente sobre turismo accesible. Así que todos están invitados a escribir. El que quiera hacerlo, pues nos escribe al mail. Nosotros le enviamos las bases para que esto pueda continuar con esta posibilidad, ¿no es cierto? Raúl nos va a ayudar con el link para poder ya registrar la asistencia de todos, ¿no es cierto? Sí, mi querida Eli. Bueno, primero agradecer a Víctor, realmente un aplauso virtual, por favor, si todos lo podemos regalar, un aplausito virtual. Excelente ponencia, mi estimado Víctor. Realmente todos estos temas que hemos tratado desde el mes de julio han sido sumamente gratificantes. Nuevamente, mis estimados, hacerles la invitación, si ustedes son del GAD parroquial que por ahí les escuché, tienen una experiencia como para poder ser publicada en la revista, hagámoslo para que vean y conocer personas, en este caso me identifico, personas como yo, que soy un informático, que realmente paso más centrado en esto y no en conocer nuestro propio país. Cosas o experiencias, como nos cuenta Byron, que pueden ser únicas y que lo dejamos por de pronto ver en una foto y no vivirla. Plasmémoslo y ustedes verán un resultado sumamente formidable. Este momento les voy a enviar, por favor, unos 2 links. El primero es para solicitarles, si de pronto ustedes conocen a gente que son de pronto un poquito discapacitados, han tenido experiencias en el tema del turismo, no han sido de pronto bien atendidos o algo, me gustaría que nos ayuden de pronto llenando esa encuesta para nosotros poder verificar y poder socializar esto de mejor manera o quizás preparar un taller como para que esto se pueda evitar, ¿no? Y el siguiente enlace, por favor, su registro, el registro del día de hoy, por favor, ¿sí? El registro del día de hoy para que ustedes puedan dejar sus datos y puedan recibir su certificado. La siguiente semana tenemos nuevamente otros talleres, así que por favor regístrese en la página del Ministerio del Trabajo, en el SUD, en los enlaces que próximamente les voy a enviar y van a estar publicadas en nuestras redes sociales para su registro y que les llegue a tiempo su debido link de conexión. Sin más que decir, por favor les pido de favor un minutito nada más de encender su camarita para realizar una captura de pantalla y para un agradecimiento fotográfico. Un minutito nada más. Las personas que puedan, no es para todos, de pronto las personas que puedan, pues muchas gracias. A la cuenta de 3. Y Pues, si les por favor, gustó el taller, y si les gustó el taller ok. con el dedito, a ver, pulgar arriba, por favor. Cuenta de 3, 1, 2 y 3. Muchas gracias, mis estimados participantes. Nos vemos el día lunes. No se olvide, el día lunes continuamos con el taller. Que pasen bien. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Raúl, por la logística. Nos seguimos conversando. Hasta pronto. Hasta pronto, chao. muchas gracias por la invitación. Una buena noche, éxitos, compañeros. Gracias, Víctor. Una buena tarde.